decía que ayer estábamos viendo algunas consecuencias del teorema de Rolle o el teorema del valor medio. Bueno, en verdad son equivalentes. Eh, una de las consecuencias era que cuando teníamos continuidad en el cerrado y derivabilidad en el abierto, y además, bueno, entonces f iba a ser constante si solo si la derivada de f era cero en todo el intervalo, ¿ok? En el abierto. Y como corolario se tenía que cuando teníamos las mismas condiciones para f y g continuas en el cerrado y derivables en el abierto, con la propiedad de que las derivadas de ellas dos, estas dos funciones, coinciden en el abierto, entonces f y g difieren en una constante. ¿Sí? La diferencia entre f y g es una constante. Después quería ver otra consecuencia del teorema de Rolle que tiene que ver con este tipo de función, o consecuencia del teorema del valor medio, que tiene que ver con este tipo de funciones que son crecientes, decrecientes, no decrecientes, no crecientes. ¿Sí? Nosotros vimos un ejemplo o dos ejemplos de funciones que eran, una de ellas en una parte era decreciente, en otra parte era creciente, que es la función x cuadrado, decreciente acá y creciente en el otro intervalo. Les pedí mostrar que era creciente en el otro intervalo. Y esta otra que es una función creciente en todos lados. ¿Ok? Ahora, resulta que el teorema de valor medio tiene como consecuencia este otro teorema. Este teorema es un criterio para establecer en qué intervalos, en qué lugar una función es creciente o una función que es derivable, porque vamos a usar la derivada de la función en este caso, en qué lugar la función es creciente y en qué lugar es decreciente. Eso es importante porque imagínense, el criterio que sigue a este es el siguiente, ¿no? El criterio que sigue este teorema es el siguiente. Imagínense que yo sé que la función crece acá, y en este pedacito. Y después en este otro pedazo sé que la función decrece. ¿Ok? Entonces, eso me va a decir que en este punto en donde cambia el crecimiento por decrecimiento hay un máximo. Y eso es lo que se llama el criterio de la primera derivada, que me permite establecer si un punto crítico es un máximo o un mínimo simplemente viendo qué pasa a la izquierda de él y qué pasa a la derecha. Si a la izquierda crece y a la derecha decrece, pues entonces ese punto va a ser un máximo. Pero si en cambio a la izquierda decrece y después comienza a crecer, ese punto va a ser un mínimo. Okay, entonces ese criterio de la primera derivada nos va a ayudar a establecer la naturaleza de los puntos críticos. Si hay máximo o mínimo en el punto crítico. Okay, máximos o mínimos locales. Bueno, recuerden que ayer estábamos viendo cómo podía ver, cómo podía yo conseguir el máximo absoluto de funciones continuas en intervalos cerrados. ¿Okay? Que era lo que yo llamé el criterio del intervalo cerrado. Creo que lo llamé de esa manera. O la prueba del intervalo cerrado. Bueno, este teorema establece lo siguiente. Supongamos que tenemos una función, sea f de r en r. No vamos a decir exactamente si está en un intervalo, no, simplemente una función de valor real, definida en los reales con valor real. Sea f derivable. ¿Ok? Que sea derivable porque vamos a usar su derivada. Entonces, eh, tenemos los dos siguientes casos. Si eh, f' de x es mayor que 0 en algún intervalo, de esta forma AB, entonces f es creciente en ese intervalo AB. ¿Ok? Es decir, lo que yo necesito saber para determinar si la función crece o decrece es su derivada. Porque en la parte B
Lo que ocurre es que si f' en cambio es negativo en ese intervalo, en algún intervalo, bueno, sería algo, vamos a poner copiar esto porque es básicamente lo mismo, solo que, acá en lugar de ser positivo, va a ser negativo, y acá en lugar de ser creciente va a ser decreciente. Ok, entonces, eh, la demostración de esto no es tan complicado, de hecho es una consecuencia del teorema del valor medio, como les había comentado, ¿no? Entonces, como f es derivable, estamos suponiendo que f es derivable en todos lados, particularmente va a ser derivable en el intervalo abierto, ¿sí? Entonces, note que f, vamos a mostrar solamente la parte A, la parte B es muy parecida. Note que f es derivable. Note que f es derivable en AB. ¿Ok? Y también va a ser continua en ese intervalo, pero cerrado. ¿Ok? Porque estamos hablando de una función que es derivable en todos lados. Particularmente va a ser derivable en AB y va a ser derivable en algún intervalo que contiene E y por lo tanto continua en todo este intervalo. Porque recordemos que derivabilidad implica continuidad, ¿no? Y va a ser continua en todo el intervalo cerrado. Bien, entonces, por el teorema del valor medio, existe un punto C en el abierto B, tal que, recuerden, el teorema del valor medio, ah, aquí está, por aquí está. Este es el teorema del valor medio. Tenemos derivable en el abierto, continuo en el cerrado, existe un punto C, tal que esta es la igualdad que voy a usar. ¿Ok? Tal que f de B menos f de A es igual a f' en C por B menos A. ¿Ok? Pero resulta que de esto que está acá, resulta lo siguiente. Como estamos asumiendo, al asumir que el intervalo es de esta forma, ¿ok? Al asumir que el intervalo es de esta forma, yo estoy asumiendo que B es más grande que A, ¿ok? Es decir, como A es menor que B y f' de C es mayor que 0, porque f' de C, f' es positivo, por hipótesis f' es positivo, esta es la parte importante acá en este intervalo, entonces f' de C particularmente también es positivo, ¿ok? Porque C pertenece al intervalo AB, y en este intervalo, entonces, en todo ese intervalo, la derivada de la función f es positiva. Entonces, como esto es así, entonces, lo que tenemos es que aquí esto va a ser positivo y el hecho de que A sea menor que B o que B sea mayor que A significa que esto también es positivo. Entonces, f' de C por B menos A es positivo. ¿Ok? Así que f de B menos, eh, bueno, de hecho, f de B menos f de A es mayor que 0, lo que implica que f de B es mayor que f de A. ¿Ok? Entonces, fíjense, o si quieren lo ponemos de esta forma, para que se vea que se está preservando.
la desigualdad. Esta desigualdad que está acá se preserva. Este razonamiento se puede repetir para cualquier x1 y x2, para cualquier x0, x1, x0 y x1 en el intervalo AB con x1 menor que x2. Lo que nos lleva a concluir que si x1 es menor que x2, entonces vamos a tener que f de x1 va a ser menor que f de x2. Y por lo tanto, si nosotros vamos aquí a la definición de función creciente, esta era la definición. La definición de función creciente establecía eso, ¿no? Bueno, aquí no era x1 y x2, sino x0 y x1. Bueno, ya vamos a poner x1 y x2 ya que puse. Ok. Entonces, se cumple esta propiedad para todo punto, para todo par x, en este caso le llamé x1 y x2 en AB, con x1 menor que x2. Se preserva la desigualdad. Así que f es creciente en el intervalo AB. De hecho, acá pudimos, eh, pudimos comenzar con x1 y x2 una vez sin necesidad de tomar A y B. Pero bueno, ya lo hice así, ya está hecho de esa manera. B, la demostración de B es un ejercicio. ¿Okay? Esto, por supuesto, termina la demostración porque acá hemos mostrado que se cumple el hecho de que la desigualdad se preserva. La función de preserva desigualdades, por lo que va a ser creciente. En este caso, preserva desigualdades estrictas, estrictamente creciente. Bueno, ejemplos. Vamos a ver los ejemplos 1 y 2 que vimos ayer. Estos dos ejemplos en los que hicimos un procedimiento, aquí seguimos un procedimiento algebraico y vimos que las funciones eran la x cuadrado, la función x cuadrado era decreciente en el lado izquierdo del eje x y decreciente en el otro lado. O sea, f de x igual a x cuadrado. Entonces, fíjense qué fácil es ahora determinar dónde esta función crece y dónde decrece usando este criterio. Porque aquí lo que yo necesito es que ver, fíjense que lo que establece crecimiento o decrecimiento es el signo de la derivada. ¿Ok? Entonces, en este caso, no, es 2x. ¿Ok? Y bueno, claramente vamos a tener que f' de x es estrictamente mayor que 0 si solo si x es mayor que 0. ¿Okay? Este 2x va a ser mayor que 0 si solo si x es mayor que 0. Por lo tanto, y por supuesto, si fuese negativo es negativo cuando x es negativo. Por eso yo coloco aquí un sí, solo sí. Es decir, la derivada va a ser positiva solamente en el caso en el que x es positivo y va a ser negativa en el caso en el que x es negativo. Evidentemente 0 en el punto en donde, en el medio, ¿no? En el punto x igual a 0. Por lo tanto, f crece en el intervalo 0 infinito y decrece
en el intervalo menos infinito 0. Bueno, vamos a hacer una cosa para establecer la notación y hacer las cosas de una manera un poco más fácil. Eh, si f crece en un cierto intervalo, esto lo denotaremos por como si vamos a decir que f crece con una flechita hacia arriba, f crece a ver, ok. Esa la primera notación, y la segunda es, en cambio, si f decrece, f decrece, entonces la notación va a ser algo similar, solo que con la flechita aquí hacia abajo. Ok. Y vamos a hacer una especie de cuadrito para decir dónde la función crece y dónde decrece. Fíjense. Bueno, además, usaremos un cuadro como el siguiente para hacer el estudio de el crecimiento y decrecimiento de la función. ¿Ok? El estudio del crecimiento y decrecimiento de f. Tenemos lo siguiente. Vamos a hacer esto, ¿no? Ok, vamos a ver si necesitar en este caso, no, de hecho voy a necesitar solo dos. De hecho voy a necesitar solo esto. Así. ¿Vale? En este caso tenemos f, fíjense, tenemos la función f de x, ¿verdad? Y f' de x, vamos a ponerla aquí abajo. En el punto 0, digamos, este 0, para acá por supuesto la parte negativa y para el otro lado la parte positiva. En este caso, de hecho, ni siquiera es necesario este que está acá. Vamos a hacer este cuadrito así nada más. En este punto de 0, vamos a poner una recta vertical. Vamos a quitarlo acá. Vamos a decir que este es el punto 0. Fíjense que para acá la función f' es negativa, por lo que la función, bueno, ponerlo así, para acá es negativo y para acá es positiva. Ok, o sea, ahora sí voy a añadir
Voy a añadir otra línea. Como f' es positiva, o f es negativa, f' es negativa en el lado izquierdo de cero y f' es positiva en el lado derecho, entonces lo que significa eso con respecto a f es que f acá decrece, mientras que f acá crece. Okay. El signo de la derivada lo que establece es qué pasa con f de x. Con f de x tenemos decrecimiento acá y crecimiento acá. Okay. Fíjense ustedes que justo en el punto cero tenemos un punto en donde a la izquierda de ese punto la función decrece y a la derecha crece. De manera que el punto cero va a ser un mínimo local de la función. Okay. Porque existe un intervalo. Si usted toma un intervalo centrado en cero, un intervalo de esta forma, entonces a la izquierda de del cero, la función viene decreciendo y a la derecha crece. De manera que todos los puntos que rodean o que están en esta vecindad del cero, ¿ok? Que rodean al cero, son tales que f evaluado en esos puntos son mayores que f en cero, ¿ok? Entonces f va a ser un mínimo local. Bueno, como segundo ejemplo, eh, vamos a considerar, o sea, f de x. Vamos a ver si consigo un ejemplo aquí que no sea el de x cubo ese que vimos. Ok, vamos a considerar esta función. 3x cuadrado, o 3x a la 4, perdón, menos 4x a la 3, menos 12x cuadrado más 5. Ok, aquí, a diferencia de lo que hicimos ayer, con los ejemplos sencillos de x cuadrado y x al cubo, que pudimos ver que esta tenía decrecimiento. Fíjense que es lo que es justo lo que acabamos de obtener hoy para esta función, es lo que obtuvimos ayer, solo que ayer con más trabajo, ¿no? Porque no teníamos el criterio que acabamos de demostrar hoy. Que si estábamos en menos infinito cero, f era decreciente, y si estábamos en cero infinito, f era creciente. A pesar de que fue un poco más complicado de lo que hicimos hoy, usando el criterio, pudimos hacerlo, ¿ok? El, en el criterio solamente vimos esto y ya está. Vimos su derivada y vimos dónde era positivo y dónde era negativo. Entonces, eh, bueno, por cierto que acá podemos poner, vamos a ponerlo así, f' de x es igual a 2x, ¿no? En este caso. Entonces, por eso era que era negativa a la izquierda de cero y positiva a la derecha de cero. Ok, aun cuando, digamos, ayer al hacer esto, aun cuando fue un poco más complicado de lo que hicimos hoy, para establecer dónde crecía y dónde decrecía la función f de x igual a x cuadrado, como dije, pudimos hacerlo. Pero en este caso sí que es mucho más complicado tratar de manipular algebraicamente esa expresión para obtener algo como lo que obtuvimos ayer. ¿Okay? Entonces, en cambio, usar este criterio, solamente ver el signo de la derivada, ¿ok? Si es positivo o es negativo, es un trabajo muchísimo más sencillo. ¿Ok? Bueno, veamos f'. F' de x va a ser igual a 12x. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para, para ver dónde crece y dónde decrece la función? Bueno, según este criterio, lo que tenemos que hacer es ver el signo de la derivada. Por eso es que lo primero que hacemos es calcular la derivada. ¿Ok? Menos 4x cuadrado, pero 4 no, 12 menos 12x cuadrado menos 24x. Sí, esto es 12 por x cubo menos x cuadrado. Bueno, de hecho 12x, puedo sacar un factor común x también. Y aquí tengo esto, x cuadrado menos x menos 1. Ok,
Menos 2, pero menos 2. Es 2. Esto es 12x por x menos 2 por x más 1. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hago para ver el signo de esta derivada? Fíjense ustedes que aquí tenemos, vamos a hacer un cuadro un poco distinto. Esto seguramente ustedes lo vieron eh, en el curso de nivelación, cómo se veía cuando la función era positiva y cuando era negativa. ¿Ok? Uno factorizaba y usaba el signo de cada uno de los factores. ¿Ok? Vamos a hacer esto así. ¿Ok? Aquí tengo, vamos a ver qué pasa acá. Eh, en, creo que me va a faltar un cuadrito. Ok, bueno, no importa. Aquí tengo x. Esto es x. Los factores son x menos 2 y x más 1. El 12 no afecta el signo de eso, ¿sí? Entonces, estos son los factores que afectan el signo. Y aquí tendríamos f' de x, que sería el producto de estas tres cosas, con el 12. ¿Ok? Bueno, fíjense ustedes que acá, eh, ¿dónde se hace cero esto que está acá? Entonces se hace cero justamente en cero. ¿Ok? Voy a poner eso en rojo. Por aquí esta se va a hacer 0 en menos 1 y la otra se va a hacer 0 en 2 por acá. ¿Sí? Esto eh, está menos 1, aquí está 0 y aquí está 2. Vamos a subir estos para... Ok, ahora no voy a necesitar espacio. Ok, aquí tengo esto, ¿no? En 0 se hace 0x y a la izquierda es negativo. Y a la derecha de 0 es positivo. Esta se hace 0 en 2, a la izquierda de 2 es negativo y a la derecha de 2 es positivo. Y esta se hace 0 en menos 1, a la izquierda de menos 1 es negativo y a la derecha de menos 1 es positivo. De manera que cuando usted ve los signos acá, el producto de estos tres es negativo acá, acá es positivo, acá es negativo y acá positivo. ¿Ok? ¿Eso qué es lo que quiere decir? Bueno, para la f de x, ¿qué es lo que quiere decir? Que acá decrece, acá crece, después decrece y después vuelve a crecer. ¿Ok? Eso es lo que significa esto acá. F crece, así que F crece en el intervalo menos infinito menos 1 y el intervalo 0, 2. Y F decrece en el intervalo menos 1, 0 y el intervalo 2, 2 infinito. Perdón. ¿Queda claro lo que estamos haciendo?
Me importa, sí, profe. Ok. Bueno, fíjese, el teorema, que es el criterio de la primera derivada, es el siguiente. Y con esto vamos a terminar, porque no voy a dar ejemplos de esto hoy. Bueno, en realidad ya los hemos dado. Solo voy a comentar sobre los ejemplos anteriores y mañana continuamos con esto. ¿Ok? Como dije, la clase iba a ser un poco corta porque tengo que resolver un asunto. Criterio de la primera derivada. Sea f una función derivable, ¿sí? Eh, y c un punto crítico de f. Aquí es importante que el punto C sea un punto crítico porque ya nosotros mostramos, eh, lo hicimos por acá arriba como una de las consecuencias, no, eso no fue ayer, eso fue, bueno, no recuerdo si fue, creo que fue por acá. Sí, nosotros mostramos este teorema, que si teníamos un máximo o un mínimo local de una función f, ¿okay? Entonces en un punto, entonces ese punto era un punto crítico. Entonces, el criterio de la primera derivada es un criterio de la primera derivada para extremos locales. ¿Ok? Como lo que queremos es establecer la naturaleza de los extremos locales, entonces, según lo que teníamos con ese teorema que acabo de recordar, eh, debemos concentrarnos únicamente en los puntos críticos. Por esa razón acá estamos tomando solo un punto C como un punto crítico, porque debemos concentrarnos solamente en ese tipo de puntos. No me interesa ningún otro punto, porque estamos considerando solo extremos locales. ¿Okay? O sea, queremos ver los extremos locales, es lo que queremos ver. Para eso nos concentramos solo en los puntos críticos y por eso tomamos un punto crítico acá. Entonces, si f crece, si f' de x es mayor que 0 a la izquierda de c y f' de x es menor que 0 a la derecha de c, bueno, en realidad debería decirlo así. Vamos a decirlo de esta manera, porque esto es lo correcto. Si existe un intervalo, existe una vecindad de C, tal que, y aquí esa parte para los dos, tal que primero F', F' es positivo a la izquierda de C dentro de esa vecindad, ¿ok? Y F' de X es menor que 0 a la derecha de C dentro de la vecindad, entonces C, o sea, si es mayor que 0 quiere decir que a la izquierda quiere decir que crece y después de crece. Entonces C es un máximo local. De, ¿ok? Sí, lo que ocurre es algo parecido a esto, solo que si lo que ocurre es que tenemos que, en cambio, esto es negativo a la izquierda y positivo a la derecha, entonces eso quiere decir que viene decreciendo y después comienza a crecer y por lo tanto tenemos un mínimo local.
Ok. Como ejemplos, bueno, fíjense lo que pasaba en los ejemplos anteriores. En este ejemplo, f de x igual 2x. A la izquierda del 0 viene decreciendo y a la derecha va creciendo. Por lo tanto, tenemos aquí una vecindad en donde ocurre lo que ocurre esto. A la izquierda es negativo y a la derecha es positivo, la derivada, ¿sí? Entonces, el punto 0 es un mínimo local. Acá tenemos que decrece a la izquierda de -1 y crece a la derecha de -1. Entonces, -1, fíjense que es importante que la función sea derivable, ¿ok? Porque ya mañana vamos a ver ejemplos en donde no hay derivabilidad en el punto y eso podría parecer o parece indicar que la función tiene máximo o mínimo en el punto, dependiendo de si estamos en la parte A o en la parte B de este teorema. Okay, pero en realidad ni siquiera existe la derivada en ese punto. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ya vamos a ver después. Ok, en este caso hay derivabilidad en todos lados, un polinomio, no hay ningún tipo de problema. Va decreciendo a la izquierda de -1 y creciendo a la derecha, entonces -1 es mínimo local. Fíjense que crece a la izquierda de 0 y decrece a la derecha de 0, entonces 0 es un máximo local. Decrece a la izquierda del 2 y crece a la derecha del 2, entonces 2 es un mínimo local. Okay. Bueno, déjenme, no sé si tienen alguna pregunta para ir terminando. Para copiar, por favor. Sí, ¿para dónde? ¿Para abajo? Ahí. Sí, ahí, profe, gracias. Ok. Ya, profe, gracias. Ok. Bueno, solamente para terminar, quiero dibujarles en GeoGebra la función que acabamos de estudiar. Ok, déjenme. Esta es la función que tenemos acá. Fíjense qué pasa, ¿no? A la izquierda del -1 va decreciendo y después va creciendo. -1 hay un mínimo, después sube y baja. ¿No? En 0 hay un máximo, pero son locales, ¿no? Y después baja y comienza a subir acá. Y en 2, donde vimos en 2, hay un mínimo. Con todos estos mismos locales, ya después uno tiene que ir comparando para ver cuál es el más pequeño entre todos y el más grande entre todos. ¿Ok? Bueno, eso era lo que quería comentar hoy. Ya me tengo que ir para resolver lo que les dije. Entonces,